para hablar de este tema, tenemos como invitado especial a César Pérez Vivas. Él está en este momento en contacto telefónico. Él forma parte de este movimiento llamado el Movimiento Venezolano por el Revocatorio Mover, para que nos brinde detalles. Buenos días, gracias por acompañarnos y bueno, vamos a escuchar sus comentarios sobre esta solicitud. Muchas gracias por esta invitación. Estamos efectivamente en pleno desarrollo de los acontecimientos. De acuerdo con la Constitución de Venezuela, el día 10 de enero surge el derecho a revocar, consagrado en el artículo 72 de la Constitución. Y como la semana anterior, la del 10 al 16 de enero, no hubo actividades en el Consejo Nacional Electoral, nosotros ayer nos presentamos, la agrupación Mover, Movimiento Venezolano por el Revocatorio, a solicitar que se dé inicio al proceso de tramitación del referéndum revocatorio, cuestión que fue aprobada ayer en la tarde por el propio cuerpo. De modo que con esta decisión, pues comienza un proceso que nosotros aspiramos esté ajustado a la Constitución, se nos den todas las garantías que establece la Carta Fundamental de la República, y además se inserte en el espíritu de ese documento firmado en México por el gobierno y la oposición, donde se compromete el gobierno a garantizar la transparencia, la seguridad de los procesos electorales previstos en la Constitución de Venezuela, y uno de ellos precisamente es el referéndum revocatorio. Por esa razón, estamos ahora a la espera de las normas, para examinar las normas sobre las cuales vamos a transitar. De entrada, la primera información que recibimos es que han dejado sin efecto las normas del año 2007, por lo menos parte de ellas, ya que no va a ser necesario en esta oportunidad pasar por una alcabala que se estableció en el año 2007, como es la de validar o empoderar a la agrupación que tramita el referéndum. Han dicho ayer los rectores del Consejo Nacional Electoral que vamos a ir directos a recaudar las manifestaciones de voluntad del 20% de los ciudadanos, es decir, para poder llegar al 20% que exige la Constitución. Y nosotros aspiramos que esa manifestación se dé en términos realmente propios de la democracia, es decir, que se permita acceder a todos los venezolanos, que se abran los centros de votación, que se permita la automatización, el uso del captahuellas, para que no vuelva a surgir aquella conseja o aquella tesis sostenida por unos tribunales según la cual los promotores estaban haciendo un fraude debido a que aparecían supuestamente personas fallecidas o personas recluidas en centros penitenciarios como firmantes. Entonces se crearon los llamados unos falsos positivos, con lo cual se paralizó el proceso referendario del año 2016. Nosotros aspiramos que en esta oportunidad cada ciudadano pueda colocar su huella y así se pueda evitar todo ese proceso de firmazo, reafirmazo, sea mucho más expedito el trámite, y además que se le garantice a todos los venezolanos, cualquiera que sea la ubicación, estén dentro del territorio nacional, en cualquier confín de Venezuela o fuera del territorio nacional, se les garantice el derecho, porque uno de los principios fundamentales de la Constitución venezolana es la igualdad ante la ley y es la no discriminación a la hora del ejercicio de los derechos humanos del pueblo venezolano. Ok, entiendo que se necesita el 20% de las firmas de las personas que están inscritas en el registro electoral permanente. ¿Ustedes van a iniciar una campaña, van a buscar el apoyo de otras organizaciones dentro de la oposición para generar justamente esta campaña informativa hacia la población de la necesidad de participar en este referéndum revocatorio? ¿Cuentan con ese consenso? Estamos en ese proceso de construcción del consenso. Y efectivamente no solamente requerimos el apoyo de todas las organizaciones de la sociedad democrática, llámese partidos políticos, gremios, sindicatos, iglesias, organizaciones no gubernamentales, toda organización, todo ciudadano de bien que tenga el deseo de producir un cambio en nuestro país, está en nuestra modesta opinión en la obligación ética y política de contribuir a encauzar a la ciudadanía a participar en un evento como este, porque él ofrece una oportunidad electoral, pacífica, constitucional, de opinar sobre el destino de Venezuela y de articular el cambio. De modo que para nosotros es fundamental
una simplificación de este proceso, recordar que estamos en una pandemia, que estamos en un país donde no hay combustible, donde no hay transporte y por lo tanto la metodología utilizada en el año 2016 es absolutamente inviable para estos tiempos y en consecuencia es obligación del Estado favorecer el ejercicio de este derecho y estamos, repito, en plena actividad y desde aquí aprovecho la oportunidad para invitar a todos los ciudadanos venezolanos, donde quiera que se encuentren, a que contribuyan con esta iniciativa, a todos los grupos políticos, gremiales, sindicales, empresariales, a todas las iglesias, a todas las organizaciones no gubernamentales, a sumar su esfuerzo, porque esto solo es posible si hay una unidad de la sociedad venezolana. La victoria del opositor Sergio Garrido en Barinas marcó un hito histórico, político para Venezuela. Algunas personas dicen que fue una victoria negociada con el gobierno, otras personas dicen que definitivamente no se pudo ocultar la voluntad popular. Mi pregunta es la siguiente: el gobierno a nivel internacional trata de proyectar la transparencia del Consejo Nacional Electoral, la supuesta transparencia a través de la validación de este proceso. ¿La gente está dada, cree en el Consejo Nacional Electoral, en que su firma, los resultados de su expresión popular va a ser respetado? Ustedes han hecho una encuesta, una consulta. ¿Quiere la gente salir del gobierno a través de este medio de consulta popular? Permítame en primer lugar hacer una precisión. Yo estuve en Barinas en toda la última semana de la campaña y pude apreciar en vivo y directo el despliegue del aparato del Estado venezolano para tratar de ganar esa elección. Allí eso estaba tomado militarmente, allí estaban casi todos los ministros, todos los jefes políticos del gobierno distribuidos, allí se acabó esa Venezuela de escasez, hubo gasolina, alimentos, no cortaron la energía durante todo ese tiempo, es decir, parecía que era otra realidad a la que se vive diariamente en cualquier punto de Venezuela. De modo que yo no creo para nada la tesis de algunos amigos según la cual eso fue algo así como negociado, como una concesión que el gobierno le dio a la oposición. No, esa fue una victoria fruto de la constancia, de la perseverancia, de la sociedad democrática barinesa, de su liderazgo, que fue capaz de entender la necesidad de volver a cargar nuevamente. El gobierno pensó que la oposición no iba a ir a esa elección, que una vez que le confiscaron la primera victoria con una sentencia realmente absurda de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, pues el gobierno pensó que la oposición se retiraba y que iban a no participar. Se han sorprendido que vino lo que se llama un vuelvan cara, vamos de nuevo a la carga. Y esto ha generado, por supuesto, el resultado conocido. Y en relación con la segunda parte de tu planteamiento, respecto de la voluntad de los venezolanos para una solución política, creo que todas las encuestas, y no que creo, sino que he leído, he estudiado todas las investigaciones de opinión pública en las que se puede apreciar de manera muy clara la voluntad de los venezolanos de conseguir una solución pacífica y electoral a esta crisis. Hay planteamientos, hay venezolanos que con toda razón desconfían del poder electoral porque son demasiados los abusos, demasiados los atropellos que hemos sufrido. Y, por supuesto, dice un dicho popular que al picado de culebra los lagartijos lo asustan. Entonces, es natural que todos los venezolanos desconfíen, que los venezolanos no tengan confianza, pero nosotros no tenemos otra opción que luchar en el campo electoral. Porque, primero, no queremos derramar la sangre de nuestro pueblo en una confrontación absurda. Hay gente que desde sus cómodas posiciones llaman a una guerra, pero no ponen a sus hijos aquí ni siquiera a una manifestación. Mucho menos los van a convertir en soldados para venir a matarse en las calles de Venezuela. Eso no está planteado en este momento. Lo que está planteado en Venezuela es una solución electoral, una solución política, y por eso nosotros, tomando ese contacto con la gente, apreciamos que quieren una solución electoral y este tema del referéndum, de acuerdo con todas las encuestas que se han hecho hasta ahora, lo quiere más del 80% de los venezolanos. Ya vamos a ver el cierre de nuestra encuesta. Señor César, nos hacen una última pregunta ya para cerrar esta entrevista. Dirigentes políticos que no reconocen a Maduro como presidente, ¿qué pasa con ellos? ¿Han buscado el apoyo para este revocatorio? Hemos hablado con todos y yo puedo decirte porque he estado al frente de estas diligencias, he conversado con ellos y acudir al revocatorio, ejercer este derecho no significa reconocer la legalidad o la legitimidad de origen de Maduro. Significa entender una realidad. Maduro está en Miraflores.
que llegó por vías ilegales, que adelantó una elección violando la Constitución en el año 2018, eso es cierto, pero eso no significa que no esté en Miraflores. Además, el que está alegando ser presidente constitucional es Maduro. El que está diciendo que tenemos que respetar la Constitución es Maduro. Es más, ellos dicen todo dentro de la Constitución, nada fuera de la Constitución. Bueno, ahí está el artículo 72, está el artículo 62, está el artículo 5 de la Constitución, están los derechos fundamentales consagrados como el principio de igualdad ante la ley, el principio de no discriminación. En función de todas esas normas es que nosotros estamos planteando, señores del gobierno, aquí tienen la oportunidad de demostrarle al mundo que ustedes van a respetar los derechos humanos y políticos del pueblo venezolano. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con César Pérez Vivas, quien es miembro de este movimiento llamado Mover, es el movimiento venezolano por el revocatorio. Queremos comentar con ustedes una información que salió en Twitter y tiene que ver con el director del SAIME, quien informó que los venezolanos que tienen doble nacionalidad deben tener el pasaporte venezolano vigente para poder ingresar, permanecer y salir del país. Esto fue lo que dijo sobre los hijos de venezolanos nacidos en el exterior.